El día de hoy vamos a hablar del siguiente tema, estimados amigos. El ofrecimiento y admisión de las pruebas en el proceso penal. Planteé ese tema porque varios compañeros, colegas, varios de los alumnos a los cuales he tenido la oportunidad de compartirles algunas ideas me preguntan ¿cómo puedo incorporar una prueba? ¿Cuándo? ¿En qué momento presento una prueba? ¿De qué manera la incorporo al proceso? Si es que ya está en la etapa de investigación, ya esa prueba puede automáticamente actuarse en juicio. Entonces, considero que es un tema importante a tenerlo en cuenta, consideración, y por eso la sesión del día de hoy, que espero sea productiva para ustedes. Y como siempre digo, la idea es darles pautas generales, pautas específicas, darles los cimientos para que ustedes puedan profundizar desde su casa, desde su hogar, de su comodidad, más esos temas, porque la idea es esa, generar más interés en la comunidad jurídica. Antes de cualquier punto a discusión, es necesario hablar sobre ciertos conceptos a tenerlos claros cuando hablamos de la prueba, ¿correcto? Cuando hablamos de teoría de la prueba, órgano de prueba, fuente de prueba, hay que tener en consideración algunos conceptos, como los siguientes, por ejemplo, amigos. Miren, tres términos importantes que quiero que a ustedes se les quede grabado ahora para hablar sobre la admisión y ofrecimiento de medios probatorios, ¿correcto? Tres puntos importantes sobre la mesa. Primero, el objeto de prueba, medio de prueba y al final, ¿qué cosa es la prueba entonces en sí? Un concepto jurídico. El objeto de prueba, y como ustedes ven aquí hay un colorcito en rojo, que es la parte más importante que quiero que ustedes se queden grabados. El objeto de prueba, todo aquello que requiere ser averiguado, conocido y demostrado. Existe un hecho en la realidad, por lo tanto, ese hecho debe comprobarse y obtener elementos de convicción, pruebas, etc. No son los hechos, sino las afirmaciones de las partes. Por ejemplo, hay un cadáver. Ahora, perfecto. Una persona perdió la vida. Pues no es el hecho de perder la vida lo que se está investigando, sino quién fue el causante de ese homicidio, por ejemplo, de ese feminicidio, de ese homicidio calificado, cual fuese. La afirmación es, persona A quitó la vida al cadáver que estamos viendo. Pues esa afirmación debe ser probada. No el hecho en sí, sino esa afirmación. ¿Cómo vinculamos a la persona A con el occiso? Y ese nexo causal debe ser probado, ¿correcto? Eso como primera idea. Segunda idea, el medio de prueba. Otra vez, la parte más importante es la de otro color. Instrumento a través del cual se incorpora al proceso un elemento de prueba. El derecho nos da las herramientas para que cualquier instrumento, cualquier medio de prueba, cualquier material en la realidad que puede llegar a generar convicción sobre la afirmación de un hecho, pueda ser incorporado al proceso penal. Por ejemplo, en el ejemplo que les comentaba hace unos segundos, existe un cadáver, se le vincula que presuntamente el responsable de la muerte de esa persona es Pepito de los Palotes. Y hay una persona que ha visto el hecho. Correcto, una persona, un humano. Pues a esa persona se le va a tomar su testimonio. Pero ¿cómo esa persona, para que mencione, para que explique qué es lo que ha visto, qué es lo que ha oído, qué es lo que sabe, puede tener relevancia en el proceso penal? Pues para eso tenemos que ingresarlo al proceso. Y la norma nos da los mecanismos para ingresar este medio de prueba al proceso penal. Por ejemplo, si es una persona, va a ingresar como una prueba testimonial. Hay cámaras de seguridad que han visto cómo esa persona lamentablemente perdió la vida. Esas cámaras de seguridad lo podemos incorporar al proceso. ¿A través de qué? Una prueba documental. Se hace un peritaje, por ejemplo, aparentemente esta persona puede haber perdido la vida por un impacto de bala. Se hace un peritaje de absorción atómica. ¿Cómo ingresa al proceso? Como prueba pericial. Y así, diferentes mecanismos
que el derecho nos otorga para poder darle validez a un medio de prueba, a algún mecanismo a través del cual se puede comprobar una afirmación fáctica. Y por último, entonces, amigos, ¿qué cosa es la prueba? Todo aquello que tiene mérito suficiente y necesario para que en su calidad de medio, elemento o actividad de prueba, pueda formar en el juez la certeza de haber alcanzado la verdad de cualquier hecho que se está afirmando. Y de esta manera poder desvirtuar la presunción de inocencia. ¿Correcto? La prueba es todo aquel mérito, todo aquel material, todo aquel instrumento, todo aquel, a ver, una palabra técnica para que escuches rápido, toda aquel información que ayude con la averiguación de la verdad y que le genere en el juez una convicción de realidad. Y de esa manera podemos desvirtuar la presunción de inocencia, porque ustedes sabrán, la única manera de poder privar de la libertad de una persona es saber con la certeza, con la claridad fáctica, la afirmación completamente comprobada. Si hay duda, absolvemos. La duda favorece al reo. Entonces tenemos que tener en claro estos tres términos importantes primero. ¿Correcto? Objeto de prueba, medio de prueba y al final para entender qué cosa es la prueba y cómo funciona la misma. ¿Correcto? Ojo, paréntesis. Si hay alguna pregunta, algún comentario o algo en particular, yo lo estoy leyendo aquí en la sala que estamos en el Zoom. Sin ningún problema puedo absolverla. Y si por ahí hay un comentario también en redes sociales, yo encantado de poder absolver la duda conforme vamos hablando de diferentes temas. Miren, luego de haber descrito estos tres conceptos importantísimos para ubicarnos y tener claro la actividad probatoria, el objeto de prueba, el medio de prueba, hay que remitirnos ahora a la base legal, ¿correcto? Al Código Procesal Penal, que nos estipula cuál es el tratamiento de la prueba en el proceso penal. Como ustedes ven, estamos yendo de a pocos. Primero estamos hablando sobre conceptos puntuales a tener en consideración para hablar de la prueba. Número 2, estamos entrando ahora al tratamiento de la prueba en el proceso penal. Y próximamente vamos a hablar sobre cuál es el camino de la prueba en el proceso penal para que al final haya una sentencia condenatoria o absolutoria. ¿Correcto? El tratamiento de la prueba en el proceso penal, estimados amigos. Artículo 155 del Código Procesal Penal, y ustedes lo pueden revisar si es que lo tienen a la mano. Inciso 2, también como ustedes pueden ver ahí, hay dos colorcitos, por algo lo he puesto. Actividad probatoria. Las pruebas, 155 numeral 2, las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o también de los demás sujetos procesales. Cuando hace referencia a los demás sujetos procesales, entiéndase agraviado o actor civil, tercero civilmente responsable, parte investigada. A ellos se hace referencia cuando se dice los demás sujetos procesales. Entonces, bajo esta premisa, como primera idea, en el tratamiento de la prueba en el proceso penal, nos damos cuenta que no solamente el Ministerio Público como titular de la acción penal tiene la capacidad para poder ofrecer o incentivar cualquier elemento de convicción o cualquier elemento de prueba en el proceso, sino también las demás partes. El agraviado, el actor civil, el tercero civilmente responsable, la persona jurídica incorporada, el propio imputado, pueden ofrecer las pruebas o los medios de prueba que consideren pertinentes en su tesis, ya sea de defensa, ya sea tesis imputatoria, etc. ¿Correcto? Segunda idea, el juez, tercero imparcial, principio acusatorio, decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por ley. Aquí un punto importante, amigos. Yo, actualmente, José Arturo Matos, me dedico a defender, obviamente, litigios penales, a defender investigados, imputados mayormente, y yo como abogado también ofrezco actos de investigación al proceso. Por ejemplo, ofrezco testigos. Por ejemplo, ofrezco peritajes de parte.
Por ejemplo, solicito que se hagan ciertos peritajes a la fiscalía. Solicito que la fiscalía haga ciertos actos de investigación. Y eso me amparo bajo el artículo 155, numeral 2, aparte de las diligencias que plasma la fiscalía. Segunda idea, el juez, cualquiera de las pruebas que estamos actuando o que estamos ofreciendo, las tiene que admitir en su momento. Ya vamos a hablar cuál es el momento para admitirlas. Las tiene que admitir en su momento, pero tiene que admitirlas bajo un auto motivado y excluir las que estén al margen de la ley. Hablamos de la prueba ilícita, prueba irregular, prueba prohibida. Y aquí quiero hacer un paréntesis y para esto, vámonos a la pizarra. Amigos, ustedes seguramente habrán tratado a la prueba prohibida, a la prueba ilícita y a la prueba regular con indiferencia, entendiéndose que fueran sinónimos. Sin embargo, no es tan así. Miren ustedes. Tenemos por un lado a la prueba ilícita. También tenemos a la considerada prueba prohibida. Y por último, la prueba irregular. Son tres tipos de prueba que se excluyen del proceso penal, pero mayormente nosotros las tratamos con indiferencia. Pensamos que es sinónimo una prueba irregular con una prueba ilícita, con una prueba prohibida, una prueba del fruto del árbol envenenado, por ejemplo, que también se ha escuchado en la teoría. Pero no, hay ciertas diferencias y yo considero que para los estudiantes es importante tener en consideración lo siguiente. La prueba ilícita, para ser claros, para ser concretos, como su propio nombre lo dice, es aquella prueba que está en contra de los derechos fundamentales o de la propia Constitución, para ser más claros. Prueba ilícita. Por lo tanto, cualquier elemento, ya sea testimonial, ya sea material o ya sea documental, si es que deviene de ilícito, va a ser excluido del proceso penal. Prueba que va en contra de los derechos fundamentales o de la Constitución. Ejemplo, algún allanamiento sin ninguna orden judicial. Te están afectando el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por ejemplo, otro ejemplo, interceptaciones telefónicas sin tampoco una orden judicial, pues están afectando, ¿qué cosa? El derecho a la intimidad del hecho y así sucesivamente. Miren ustedes, por el contrario, la prueba prohibida, como acabamos de señalar, la prueba ilícita va en contra de los derechos fundamentales, en contra de la Constitución, etc. La prueba prohibida, estimados amigos, mayormente es la que se produce de la prueba ilícita. ¿Correcto? Es el resultado o lo que proviene de la prueba ilícita. Por lo tanto, en su momento, el juez tiene que excluirla. Un ejemplo. Se allanó un domicilio, encontramos laptops, celulares, etc. Y en esos laptops, en esos celulares, se encuentra información relevante que aporta a la tesis fiscal para la imputación. Esos laptops, esos celulares, etc., son considerados prueba prohibida porque nació producto de una intervención ilegal sin ninguna orden judicial de allanamiento. Por lo tanto, todo lo demás es prohibido. Y acá entra la teoría del fruto del árbol envenenado, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y por último, la prueba irregular es aquella prueba que va en contra de normas infraconstitucionales o que va en contra de procedimientos legales.
Por ejemplo, se rompió la cadena de custodia de algunos bienes que han sido incautados. Si se rompió la cadena de custodia, esa prueba está contaminada, es una prueba irregular. No porque estaba yendo en contra de la Constitución o de los derechos fundamentales, sino porque está yendo en contra de los propios protocolos y procedimientos que establece la norma. ¿Correcto? Escuche, nótese la diferencia. Prueba ilícita en contra de la Constitución y derechos fundamentales. Prueba prohibida, lo que nace o lo que deviene de la actuación de la prueba prohibida. Teoría del fruto del árbol envenenado. Y prueba irregular cuando va en contra de normas infraconstitucionales o de procedimientos legales. El claro ejemplo es el protocolo de incautación cuando tiene que ver el cadena de custodia. Entonces, una vez entendido estas definiciones, regresamos a las PPTs, es a lo que se hace referencia el artículo 155, numeral 2, que el juez podrá excluir las que no sean pertinentes y estén prohibidas por ley. ¿Y cuáles son las prohibidas por ley? Las pruebas prohibidas por ley, las que les acabo de mencionar. Prueba prohibida, prueba ilícita y prueba irregular. ¿Correcto? Si hay alguna duda, por favor, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Ahora miren. Artículo 337 del Código Procesal Penal, siempre partiendo de la base legal, principio de legalidad procesal. Enfoquémonos en dos numerales importantes, 337 numeral 4 y 337 numeral 5, ¿correcto? Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes, ¿qué significa? Imputado, actor civil, tercero civilmente responsable, persona jurídica incorporada, podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Algunos de ustedes me preguntarán, ¿y por qué le pedimos al fiscal que haga eso? ¿Por qué yo solito no puedo ofrecer mi prueba en la investigación? ¿Por qué yo no puedo inmediatamente incorporar a un testigo a la investigación sin que el fiscal se entere o sin esperar la autorización del fiscal? Pues la respuesta está en que el titular de la acción penal por mandato constitucional es la fiscalía y por lo tanto la investigación penal está dirigida por el Ministerio Público, por la fiscalía. Por lo tanto, si nosotros vamos a ofrecer o pretendemos a actuar alguna prueba, alguna diligencia, algún acto de investigación, tenemos que solicitar al fiscal que lo haga. Por ejemplo, señor fiscal, ofrezco a los siguientes testigos, cítelos a declarar, haga las preguntas que considere importantes o pertinentes porque yo voy a hacer las mías. Y una vez ofrecí estos testigos, tengo que fundamentar obviamente la pertinencia, la utilidad y la conducencia. Y el fiscal me dirá, ok, si es pertinente, es útil, los voy a llamar a declarar. Señor fiscal, por favor, solicito que a través del área correspondiente de la fiscalía se haga un peritaje de prueba dactiloscópica, de huellas dactilares. Perfecto, que se haga, porque es útil, es pertinente para el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué sucede entonces si es que la fiscalía me dice, señor abogado, le agradezco por su dinamismo y por ser muy entusiasta con el proceso, pero para ese despacho, para mi fiscalía, considera que su acto de investigación no es pertinente, no es útil, por lo tanto, no voy a citar a los testigos a declarar y no voy a hacer las diligencias que usted me ha solicitado, por ejemplo, de la pericia de huellas dactilares. Y yo digo, pero para mi tesis de defensa es importante. Y ahí se genera un conflicto. ¿Dónde acudimos o qué hacemos? Ahí nos vamos al numeral número 5. Si el fiscal rechazare la solicitud, se instará al juez de investigación preparatoria a fin de obtener pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. Lo que en la práctica conocemos como la audiencia de inadmisión de diligencias sumariales, que en realidad el verdadero nombre es pronunciamiento judicial de la prueba ofrecida, porque como acá su nombre dice,
Pronunciamiento judicial acerca de la procedencia y la diligencia. Esperamos un pronunciamiento judicial. El fiscal no quiere, yo sí quiero. Entonces un tercero imparcial tiene que decidir si es que lo que la defensa o cualquier parte procesal está que le solicita a la fiscalía es útil, es pertinente y es conducente. ¿Correcto? 337, numeral 5, es la puerta que nos permite ingresar a la casa de la audiencia conocida como la inadmisión de diligencias sumariales o de pronunciamiento judicial de procedencia de la diligencia. ¿Correcto? Ojo, tiene que ser útil, pertinente y conducente. Y aquí también me permito dar la siguiente definición. Vamos a la pizarra. Para que una prueba que nosotros hayamos ofrecido sea tomada en cuenta en el proceso penal, tiene que cumplir con 3 características. Primero, tiene que ser pertinente. ¿Qué significa que una prueba sea pertinente? Que tiene que guardar relación la prueba con el hecho materia de investigación. Estás investigando homicidio calificado por no sé, arma de fuego, alevosía, etcétera, una pericia de abscisión atómica, ofreces cámaras de videovigilancia. Si estás investigando un proceso de lavado de activos, no vas a presentar, por ejemplo, cámaras de videovigilancia. ¿Qué pertinencia tiene eso con el proceso de lavado de activos? Con el hecho materia de investigación. Si estás investigado por el delito, por ejemplo, de robo agravado, no vas a presentar una pericia, por ejemplo, contable para ver tus activos y pasivos financieros. No tiene nada que ver. Por lo tanto, tiene que ser entonces la prueba pertinente. La prueba tiene que tener vínculo con el hecho materia de investigación. Número 2, la prueba tiene que ser útil. Es decir, la prueba o el acto de investigación que uno ofrece tiene que ayudar a ¿qué? A esclarecer los hechos. La prueba es útil porque va a esclarecer los hechos. Ofrezco a una persona como testigo para que brinde su declaración testimonial porque esa persona estuvo presente, testigo directo, en los hechos en materia de investigación. ¿Correcto? Ofrezco las cámaras de videovigilancia de la municipalidad de tal distrito porque en el lugar donde se cometió el hecho, el homicidio, el accidente, etcétera, hay cámara de seguridad. Por lo tanto, uno guarda relación con el hecho en materia de investigación y es útil porque va a ayudar al esclarecimiento de los hechos. Y número 3, la prueba tiene que ser conducente. ¿Y qué significa conducencia, estimados amigos? La legalidad. Y lo tenemos aquí en el artículo 337, numeral 4, que me permite ofrecer prueba de descargo, así es como se le conoce la prueba de la defensa, de descargo, para contribuir con el hecho en materia de investigación o con la imputación que se le siga a un patrocinado. La prueba que ofrece la fiscalía se llama prueba de cargo y de la defensa prueba de descargo, ¿correcto? Regresamos a las diapositivas entonces. Y aquí entramos, estimados amigos, a un tema bastante bonito y que tiene diferentes confusiones al momento de poder llevarse a cabo en el proceso penal. En los momentos de la actividad probatoria. Cuando un acto de investigación se convierte en prueba, cuando una prueba se actúa, cuando un medio de prueba pasa, un acto de investigación pasa a convertirse en un acto de prueba. Eso lo vamos a ver ahora. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, la pueden dejar en la caja de comentarios sin ningún problema. Miren, momentos de la actividad probatoria. Yo lo he catalogado en 4 momentos. Considero que son 4 los momentos de la actividad probatoria en el proceso penal
Partiendo de la recolección. La prueba tenemos que recolectarla, ¿sí o no? ¿Cómo la recolectamos? Por ejemplo, tenemos que ir a buscar la prueba. Nosotros, ¿de dónde vamos? Por ejemplo, si yo estoy tomando ahora mi agua, ¿de dónde obtengo el agua? De la botella, ¿sí o no? Entonces voy a la fuente. ¿Esta agua de dónde viene? ¿De dónde me he servido? De la botella. Ah, entonces la botella es la fuente. Perfecto. Tenemos que ir a buscar la prueba. La prueba, en general, cualquier elemento que ayude a darle veracidad o desmentir un hecho, lo encontramos en la realidad. Lo encontramos en la realidad. Está en la naturaleza. Y es ahí donde nosotros encontramos a los famosos medios de prueba, estimados amigos. Primero, la prueba, como mencionaba, tenemos que recolectarla. Me llega ahora un cliente y me dice, doctor, estoy investigado por el delito de robo agravado. Doctor, estoy investigado por el delito de lavado de activos. Estoy investigado por corrupción. Y yo le digo, ¿tú eres culpable? No, doctor, soy inocente, me dice. Perfecto. Tenemos que generar prueba de que ayude a que tu presunción de inocencia siga intacta. Si la fiscalía obtiene prueba que puede romper tu presunción de inocencia, estamos perdiendo el caso. ¿Correcto? Entonces, la fiscalía buscará los predios probatorios que ayuden a su tesis fiscal de imputación y la defensa va a ayudar o va a tener la tarea de obtener los medios de prueba que ayuden con su tesis de defensa. Cuando me refiero a recolección, por ejemplo, de primera pregunta, ¿tienes testigos? Le digo, ¿tienes testigos que te han visto? ¿Saben lo que tú has hecho? Sí, doctor, tengo testigos. Perfecto. Dame sus datos inmediatamente. Los recolecto, los voy juntando. Y una vez que los recolecto, los voy ingresando al proceso penal. ¿Y cómo? En la investigación. Señor fiscal, acá tengo unos testigos que saben del caso, son pertinentes, son útiles, son conducentes. Por favor, cítelos a declarar para poder obtener información. Recordemos que los testigos son personas que declaran sobre lo que conocen, sobre lo que han visto, sobre lo que han oído. Es una declaración de sentidos, perceptiva. El testigo no declara en base a lo que le dicen o lo que él fue su participación, no, sino lo que él conoce. Por eso se llama testigo, ¿correcto? Número 2, me dice, tengo fotos, tengo videos, tengo documentos. Perfecto, envíamelos. Tengo una carta notarial, tengo un correo que me dice que yo no he sido ahí, que yo no he estado en el lugar de los hechos. Perfecto. Una vez que me pasa las cartas, los documentos, tengo que ingresarlo al proceso. En la etapa de investigación, en base al artículo 337, numeral 4, al que hemos hablado hace unos segundos, ofrezco esos documentos. ¿Cómo qué? Como prueba documental. Ofrezco los siguientes correos. Correo de fecha tal, enviado a tal persona. Es pertinente porque guarda relación con los hechos en materia de investigación. Es útil porque va a llevar a comprobar que el señor no estuvo en los lugares de los hechos. Y es conducente porque el artículo 337, numeral 4, me permite, como defensa, ofrecer prueba de descargo. ¿Correcto? Me dice, doctor, tengo cámaras de videovigilancia, que yo no estuve ahí. Perfecto, pásame las cámaras de videovigilancia. Prueba documental. Me están investigando, a mi cliente lo están investigando por lavado de activos. Hagamos un peritaje contable, un peritaje financiero para ver tus activos pasivos, tus ingresos y egresos. Lo ofrecemos a la investigación como un peritaje, medio de prueba pericial, ¿correcto? La ley nos otorga los mecanismos para introducir prueba al proceso penal y es lo que yo les mencionaba en un primer momento, los medios de prueba, el objeto de prueba y hay otro también que es el órgano de prueba. El órgano de prueba es una persona como yo, a través del cual va a declarar acerca de lo que conoce, ¿correcto? Una vez que hemos obtenido esa prueba en la realidad, en la naturaleza, y la hemos incorporado al proceso a través de los medios de prueba, la vamos a ofrecer. Pero es un ofrecimiento ya no en la investigación, sino en otra etapa. Para ser más claro, vamos a revisar, estimados amigos. Nosotros comentábamos que, en primer lugar,
la prueba se recolecta. Puede ser testigos, pueden haber documentos, pueden haber peritajes, y esto lo ingresamos al proceso penal. ¿Por qué lo ingresamos al proceso penal? Para que la fiscalía y las demás partes también puedan tener conocimiento de lo que estamos nosotros incorporando. Igualdad de armas se le dice, ¿correcto? Pero esto de aquí se realiza en la investigación, ¿correcto? Ya sea preliminar o preparatoria. Nosotros recolectamos e ingresamos actos de investigación o actos de prueba en la etapa de investigación preparatoria o la etapa de investigación preliminar. En la etapa de investigación en general es donde nosotros tenemos que incorporar, que solicitar y realizar un conocimiento de lo que estamos recabando, ¿correcto? Número 2. Una vez que hemos recabado, hemos incorporado a la investigación los medios de pruebas que hemos encontrado, ya sea testigos, ya sea documentos, ya sea peritajes, tenemos que ofrecer al proceso penal de manera formal. ¿Y cómo se ofrece la prueba? La prueba se ofrece conforme al artículo 350 del Código Procesal Penal. La Fiscalía culminó con su investigación, emitió su disposición de culminación de la investigación preparatoria, informa al juzgado de investigación correspondiente que ya culminó con su investigación. ¿Qué es lo que sigue? Tiene 15 días en casos simples para emitir su requerimiento acusatorio o sobreseimiento, o tiene 30 días en casos complejos o de criminalidad organizada para emitir su requerimiento acusatorio o de sobreseimiento. En el momento que la Fiscalía emite su requerimiento, ya sea acusatorio o ya sea de sobreseimiento, la Fiscalía ofrece medios de prueba en caso vayamos a juicio oral, ¿correcto? La Fiscalía en este trayecto, acá en la mitad, realiza su requerimiento y ofrece prueba. Y ese requerimiento nos corre en traslado a las partes procesales, incluida la defensa, para poder absolverlo en el plazo de 10 días. En ese plazo de 10 días nosotros nos regimos por el artículo 350 del Código Procesal Penal, que es lo que nos dice que podemos ofrecer prueba. Y es ahí donde formalmente ofrecemos la prueba, ¿correcto? Nosotros ofrecemos pruebas, tenemos testigos, tenemos que identificarlo su nombre, su apellido, su DNI, su domicilio y, ¿qué más? Su pertinencia, su utilidad y su conducencia. ¿Por qué queremos que este testigo declare? ¿Por qué? ¿Cuál es lo conducente? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué es lo que buscamos con eso? Tenemos peritajes. Tenemos que también identificar quién fue el perito, su especialidad, el objeto del peritaje y de igual manera su pertinencia, su utilidad y su conducencia. Este peritaje, ¿a qué ayuda? ¿Qué es lo que vas a comprobar con ese peritaje? Número 3, tenemos prueba documental. La ofrecemos en nuestra absolución de requerimiento acusatorio o de sobreseimiento en caso nos corresponda. Igual, documental, ¿qué documento es? Correos, documentos documentos notariales, puede ser también videos, pueden ser también algunas fotografías, etc. Pero de igual manera tenemos que fundamentar su pertinencia,
su utilidad y su conducencia. Pero hay una diferencia. Aquí ya nos encontramos en otra etapa, estimados amigos. En la etapa intermedia. ¿Ven cómo vamos avanzando? Recolectamos la prueba, le ingresamos al proceso por igualdad de armas, pasamos a la etapa intermedia a través de la acusación y ofrecemos la prueba formalmente. Ofrecemos la prueba formalmente en base al artículo 350 para que en el peor de los casos de ir a juicio oral tenemos nuestras herramientas con que pretendemos defendernos. Al igual que la Fiscalía tiene sus herramientas con que pretende acusar y quitarle la libertad a un ser humano. Pero estas pruebas ofrecidas tienen que ser admitidas por el juez, al igual que las pruebas ofrecidas por la Fiscalía. Pasa por un examen de control de legalidad por parte del juez de investigación preparatoria. Entonces, el tercer momento sería la admisión. Y aquí seguimos aún en etapa intermedia, ojo. La admisión de medios de prueba. Y el juez tiene que realizar el mismo análisis. Pertinencia, utilidad y conducencia. Para el juez puede que alguna prueba no sea útil. Para el juez puede que alguna prueba no sea conducente. Para el juez puede que alguna prueba no sea pertinente. ¿Correcto? Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer si estamos en la audiencia de etapa intermedia? Control probatorio. El juez dice, de los 4 testigos, admitimos a 2. A los otros 2 los rechazamos. No se olviden, para defensa, ¿qué tiene que mencionar? Nos reservamos el derecho a realizar el reexamen en juicio oral, ¿correcto? Porque si no haces esa reserva, estimado amigo, cuando vayas a juicio oral y quieras discutir el reexamen de la prueba no admitida, el juez de juicio no te lo va a permitir porque no has hecho reserva. Acuérdate, reserva. Y por último y cuarto momento, estimado amigo, ¿qué cosa es lo último? La actuación de la prueba. Y esto de acá significa lo siguiente. Lo que ustedes siempre están activos en lo que ahora último está, que se difunde a gran escala, las técnicas de litigación. ¿Cómo actuamos un testigo? El contrainterrogatorio, el interrogatorio, la prueba pericial. Interrogamos al perito, oralizamos los documentales, es decir, le damos vida a los documentos ofrecidos. A los testigos los interrogamos, a los peritos los interrogamos, cuál ha sido su método de investigación, su objeto de análisis. A las documentales le damos oralización, le damos fluidez, principio de oralidad, inmediación, concentración, todo lo que en el juicio oral conocemos. Por último, esta actuación de prueba despliega una valoración. Y como he mencionado, estimados amigos, esto es la última etapa, lo que conocemos como juicio oral. Y una vez que se valora la prueba, se emite la sentencia. Este es el camino que sigue la prueba en el proceso penal. Este es el camino. La recolectamos, la ofrecemos formalmente, el juez hace un control de admisibilidad, la actúan en base al interrogatorio, contrainterrogatorio, teoría del caso, y al final el juez lo valora para ver si es que las pruebas tanto de la fiscalía como de la defensa le han generado certeza en la culpabilidad o simplemente se mantiene intacta la presunción de inocencia. ¿Correcto? Pasamos a los PPTs. Si hay alguna pregunta, encantado de poder absolverla sin ningún problema. Entonces, amigo,
Sí, Tenemos una mano alzada por parte a del ver, colega John Jaime, claro que sí. a quien vamos a habilitarle el uso del micrófono para que pueda formular su pregunta. Doctor José Arturo Matos, buenas noches. Buenas noches, amigo. Sí, ¿Cómo está, doctor, Johnny? yo quisiera yo una pregunta. En qué casos, o sea, cuando estamos en esto que los plazos de 15 días y 30 días, ¿no? Cuando es crimen organizado. ¿Y en qué caso es 10 días, doctora? ¿Cuándo cuando un caso es de 10 días, el plazo ahí? Ya, te comento. La norma te estipula que lo normal, el plazo mínimo de emitir requerimiento acusatorio o de sobreseimiento es de 15 días en caso de casos simples o de 30 días en casos de crimen organizado o casos complejos. ¿De dónde nace eso de los 10 días? Es cuando el fiscal se excede en el plazo de pronunciamiento y se le plantea con un control de plazo a la defensa. Cuando planteas control de plazo, por la demora en emitir el requerimiento, el juez le otorga a la fiscalía 10 días para su pronunciamiento. Es en caso le plantees un control de plazo, estimado amigo. Porque el código te dice que tienes 15 en caso de casos simples o 30 días en caso de complejos o de crimen organizado. Pero le planteaste control de plazo por la demora y ha pasado 3 meses. El juez le pone 10 días al fiscal. Ahí es ahí. Excelente, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una mano alzada también del colega Leonel, así que vamos a habilitarle el uso del micrófono. Sí, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, perfecto, Leonel. Buenas noches. Bien, sí, doctor, gracias por la exposición. En el caso, por ejemplo, de cuando usted menciona la etapa de recolección en preliminar y preparatoria, puntualmente vamos a poner en un caso preliminar, donde antes que vence el plazo, por ejemplo, en un delito, en la investigación de delito informático, se plantea la pericia informática del perfecto determinar si hubo o no el delito, la modalidad denunciada. La pregunta es, si se plantea dentro del plazo, pero casi al final, y el fiscal no lo admite, la actuación de esa prueba, de esa pericia, podría archivarlo sin anotar la prueba, y en ese caso, ¿qué nos queda como abogado en la parte agraviada? ¿Se puede pedir alguna diligencia tipo control de plazo para que se actúe esa prueba? A ver, tú te refieres a que si es que presentamos una prueba al límite antes de cerrar la investigación y el fiscal no la admite y se cerró. ¿A eso te refieres? No la admite efectivamente, fue ofrecida dentro del plazo y no la admite. No la admitió y se cerró la investigación. Se cerró el plazo, aún no se pronuncia, pero yo imagino que va a poder pronunciarse diciendo que la admite o va a tener que ampliar el plazo para que se actúe. Sí, claro, mira, ahí te doy dos opciones y va a depender mucho del criterio del juez que te toque. El primero es que puedes plantear tu inadmisión de diligencias sumariales antes de que pasemos a la otra etapa, en este caso es etapa intermedia, porque recuerda que si estamos en preliminares o en preparatoria, en cualquier momento puedes solicitarlo. O sea, no importa si es que ya acabó la preliminar y vamos a formalizar. No importa, igual puedes ofrecer en ambos momentos de las subetapas, pero si supongamos que estamos al límite de cerrar la investigación preparatoria y le presentas una prueba o le solicitas un acto de investigación y la fiscalía te lo rechaza y la fiscalía pasó unos días, cerró su investigación. Pues en etapa intermedia, antes que emita su requerimiento, tendríamos que solicitar la inadmisión de diligencias sumariales o también el reconocimiento judicial de la prueba. Pero también, otra opción, es que hay una tendencia a que los actos de prueba recolectados en la etapa de investigación no necesariamente tienen que incorporarse en la investigación, si al final el ofrecimiento formal se hace en etapa intermedia. Lo puedes ofrecer, si es un documental, en la misma absolución de la acusación, por ejemplo, estimado. Porque si es un documental, no habría ningún problema. Puedes ofrecerlo de manera directa en la absolución de la acusación. Hay a veces algunas oposiciones cuando presentas testigos en etapa intermedia sin haber sido previamente cuestionados o interrogados en la etapa de preliminar o preparatoria. Ahí sí suele pasar, me ha pasado, donde yo ofrezco testigos en etapa intermedia y el fiscal se opone porque no han sido interrogados en la etapa de investigación. Por lo tanto, por igualdad de armas, declare que sea inadmitido ese medio de prueba. Pero en caso de que sean peritajes, considero que no habría ningún problema que lo presentes de frente o documentales de frente en la absolución de la acusación,
Como te digo, si es que tienes por ahí un poco de espacio y actúas rápido, antes de que se emita requerimiento acusatorio de sobreseimiento, planteas tu inadmisión de diligencia, estimado amigo. Pero si el requerimiento es de sobreseimiento, igual puedo ofrecer esa Pero si prueba. es que si es de sobreseimiento y te conviene que el caso se sobresea, puedes plantear prueba para fortalecer esa tesis nada más, y tú calladito si te conviene que te sobresean. En No, caso de yo, si no, yo quisiera que se mantenga, que se acuse. que se acuse, si tú eres actor civil, por ello mismo, si tú eres actor civil, por eso te puedes oponer al sobreseimiento y en la oposición planteas tu documental que acredita que esta persona posiblemente sea responsable. Ya, muy bien. Gracias. Vamos con una última intervención antes de poder continuar con la sesión y Claro, dejar las claro. preguntas escritas y orales para el final. Vamos con justamente el colega Felipe Varías, quien también ha alzado la mano para poder habilitarle el uso del micrófono. Gracias por la atención, doctor. Una interrogante. Claro que sí. Sabemos que efectivamente luego de la acusación tenemos 10 días para ofrecer medios probatorios. Resulta que en un caso concreto me convocan para ver un caso en el cual ya para juicio y estudiando el casito, advierto que el abogado anterior que estaba asesorando a mi cliente ahora No presento prueba. no había ofrecido medio probatorio alguno. ¿Me escuchan otro? Sí, sí, sí. Te sigo. No había ofrecido medio probatorio alguno. Y estamos en juicio oral. Y me deja sin armas para asumir propiamente defensa. Entonces yo estoy estudiando la posibilidad de ofrecer, sí, pero bajo el argumento de que el anterior colega efectuó defensa ineficaz. Esa defensa ineficaz que se plasma en no ofrecimiento de pruebas, va a perjudicarlo directamente al árbitro patrocinado en el contexto de derecho a probar, que es derecho fundamental, ¿no? Ahora bien, bajo ese argumento de derecho a la prueba y de la ineficacia de la labor del colega, ¿usted considera que será posible que me admitan pruebas pese a que estas no fueran ofrecidas en su oportunidad? Mira, lo que tú me cuentas me ha pasado en más de 2 oportunidades. Es algo común que nos llega un caso en la última etapa del proceso y nos damos con la sorpresa de que la anterior defensa no presentó prueba. Ya sea por desconocimiento, ya sea porque se le pasó, ya sea porque el cliente no le pagó, no presentó prueba, por cualquiera que fuese el motivo, hay casos, aunque no lo crean, de que te llegan, doctor, quiero que asuma usted mi defensa, ya viene la próxima semana alegato de apertura. Ah, correcto. Por favor, entrégueme el auto de enjuiciamiento, el auto de citación a juicio. Y veo ahí medios probatorios de fiscalía nada más. No hay ningún medio probatorio de tu cliente. Efectivamente hay una discusión, ojo, es una discusión que no tiene un precedente ni nada por el estilo respecto a que se admita prueba por defensa ineficaz en etapa intermedia. Hace poco hubo un pronunciamiento identificando, te invito a que lo revises, identificando cuáles son las causales de defensa ineficaz. Si no me equivoco, creo que el no presentar prueba en etapa intermedia no está dentro de las causales de defensa ineficaz que la Corte Suprema ha establecido, si es que no me equivoco. Pero puedes por ahí, a ver, oye, esto ya es un poco de habilidad de litigio, más allá de lo que dice el código, pero podrías por ahí meterlo como prueba nueva, tratar de buscar la manera de que te enteraste recién de la existencia de esta prueba cuando ya te citaron a juicio o después de la acusación, por ahí podrías manejarlo. O número 3, podrías argumentar efectivamente el tema de la defensa ineficaz, pero por un tema de formalidad, es decir, el derecho a probar es un derecho fundamental, derecho de descargo, que está reconocido en la Constitución y no va a prevalecer una formalidad que es principio de preclusión en el momento de ofrecer prueba por encima del derecho constitucional y fundamental de ofrecer prueba y a defenderte. Entonces por ahí podrías luchar una formalidad que es principio de preclusión sobre un derecho fundamental que es derecho a probar, estimado amigo. Excelente, doctor.
Gracias por la respuesta. No se olviden que colegas igual pueden consignar sus preguntas en la caja de comentarios para que sean absueltas al finalizar la sesión. Seguimos, doctor. Gracias por las preguntas porque ayudan a precisar y a profundizar algunos temas. Continuemos entonces. Miren, esto es lo que yo les había mencionado hace unos momentos cuando estábamos conversando acerca de las excepciones en la recolección de prueba. Una persona no puede incorporar prueba ilícita al proceso penal. Una persona no puede incorporar prueba irregular. Una persona no puede incorporar prueba prohibida. Son las excepciones a la recolección de pruebas. Y así también son excepciones a la admisión y a la valoración. No se puede admitir prueba prohibida, prueba ilícita o prueba irregular. Tiene que ser excluida. ¿Qué pasa si ustedes tienen una sentencia condenatoria que valoró una de estas tres pruebas? Obviamente es causal de nulidad. Planteas un recurso de apelación pidiendo tu pretensión nulificante por un vicio en la afectación a derechos fundamentales en la prueba regular y valoración de la prueba. Porque ha valorado, por ejemplo, yo tuve un caso hace poco que fue por tráfico ilícito de drogas, que sentenciaron a 2 hermanos por 10 años de pena privativa de la libertad. Y igual al colega anterior que hizo la pregunta, me llegó este caso sin ninguna prueba para juicio. Este caso me llegó sin ninguna prueba para juicio. Y estaba por tráfico ilícito de drogas. Comencé a revisar el expediente, dije, algo debe haber aquí, algún error debe haber. Y si no, pues hago ya una defensa pasiva en juicio oral, que sería ya materia de otra ponencia respecto a técnicas de litigación en juicio oral. Si yo dije, esa será mi segunda opción, pero mi primera opción era buscar un error. ¿Qué es lo que sucedía? Les cuento. Esta persona efectivamente estaba en la puerta de su casa, ojo, en la puerta de su casa, en la calle, haciendo los famosos pases, ¿no? Venían unas personas, le daba un quete y esta persona le daba a cambio un intercambio de dinero, ¿no? Estuvo en la puerta de su casa haciendo eso. Pasó una persona, le dio un quete, le pagó y siguió parado en la vereda, en la calle. Pues pasó un patrullero y una persona, un tercero X, dice, a tal persona está que realiza los pases de droga. Y los efectivos policiales del vehículo, del patrullaje, se acercaron al señor y efectivamente lo detuvieron. Dijeron, fuente humana nos ha mencionado que tú estás vendiendo droga, estás haciendo los pases. A ver, revísenlo. Le revisaron en su bolsillo izquierdo derecho y encontraron efectivamente una bolsa de quetes. Hasta ahí, nada que decir. Puede ser autoconsumo, quién sabe, pero el policía tendría que hacer el acta respectiva para que todo esté bajo ley, llamar al fiscal de turno y se acabó. Pero no, estos policías habían ingresado al domicilio del señor que estaba en la puerta. ¿El policía podría ingresar? Había ingresado al domicilio, había realizado una incautación, una pesquisa sin presencia del fiscal, sin una orden judicial, sin tener la flagrancia propiamente dicha, porque la flagrancia estaba fuera, no dentro de su casa. Y sí tampoco realizar una comprobación fílmica. O sea, en el acta que se llevó a cabo en esa intervención judicial pusieron no sé cuántos kilos de droga. Y yo menciono, porque un policía me pone en el acta 30 kilos, 40 kilos de droga, ¿yo le tengo que creer? Ojo, no estoy diciendo que los policías sean mentirosos, sino hablamos de un aspecto de legalidad. El policía pone, se le encontró 40 kilos de droga en el domicilio. Yo digo, ¿le tengo que creer eso? ¿O lo tiene que probar para pretender romper la presunción de inocencia? Efectivamente tiene que haber aunque sea una grabación fílmica, como deben ser las intervenciones judiciales de tráfico ilícito de drogas, incautar los bienes y inmediatamente llamar al fiscal. Tiene que perennizar la zona, que no se toque nada, que no se movilice nada hasta que venga el fiscal de turno, y con el fiscal de turno hacemos la intervención por aparentemente favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Pero si es que no tenemos ningún registro fílmico, no tenemos tampoco una intervención de la fiscalía, tampoco tenemos una orden judicial, entonces planteé ¿qué cosa? Hubo sentencia condenatoria para mis patrocinados, pero ¿qué cosa pasó? Prueba prohibida. Apelación con pretensión nulificante por vicios, ojo, siempre las nulidades son por vicios y los errores son para revocatorias, pero por vicios en la afectación de derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio. Y también por irregular, por no seguir el protocolo de la policía, que tienen que informar de manera inmediata
al fiscal de turno, porque el protocolo de la policía para delitos de tráfico y de drogas requiere la presencia de un fiscal siempre, ¿correcto? Por ahí es un ejemplo claro de cómo podemos cuestionar la prueba y excluirla del proceso penal. Y lo que yo les menciono no es porque se me ocurra a mí de creativo, no, en lo absoluto. Esto tiene base legal. Artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 965. Numeral 2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directo o indirectamente, con violación al contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Correcto. Hace poco tuve una diligencia, les comento, un caso, de un caso mediático muy conocido que se están investigando a jueces, a magistrados, y hace poco tuvimos una diligencia de escucha de audio y transcripciones de voces y reconocimiento de voz. Transcripción y reconocimiento de voz de un audio. Y nosotros fuimos a la diligencia con el cliente, con el patrocinado. Llegamos a la diligencia y la señorita fiscal nos otorgó un papel, nos dijo, señores, estos son las llamadas que siguen interviniendo, por favor, para que ustedes puedan seguir el audio, ¿no? Y se verifica ahí. Y nosotros dijimos, a ver, si nos dan estas transcripciones es porque el audio ya ha sido oído, ha sido transcrito, ya se llevó a cabo algo. Y número 2, el cliente agarra y me dice, Arturo, pero estos audios, estas transcripciones, están en la prensa, me dice. Están en la prensa. IDL Reporteros, y esto es información pública, por eso lo menciono, IDL lo tiene, me dice. Es más, hasta la actualidad aún figura en internet. Y efectivamente, en la misma diligencia entré a mi internet, saqué mi teléfono y ahí estaban. ¿Esta prueba qué era? ¿Prohibida? ¿Era prueba ilícita o era prueba irregular? Bueno, les comento que esta prueba es considerada prohibida, no ilícita, sino prohibida. Porque la prueba ilícita fue esa intervención ilegal, que bueno, que estamos discutiendo que fue una intervención ilegal porque fue un juez no competente. Entonces, el resultado de esa intervención hace las transcripciones de las llamadas. Por lo tanto, como es un resultado es prueba prohibida. En la misma diligencia se lo dejé en actas a la fiscal y le dije, no vamos a participar en la diligencia, porque si nosotros participamos en la actual diligencia, vamos a convalidar ese acto de investigación. Vamos a decir si es mi voz, no es mi voz, etcétera, pero ya lo estoy convalidando. Y puedo perturbar cualquier cuestionamiento de la fuente de ilícita, que en este caso es la intervención de telecomunicaciones. Entonces, como es una prueba prohibida, que aparentemente nace es un fruto del árbol envenenado, me opuse a llevar a cabo la diligencia y me fui con mi cliente. Dejó constancia en la fiscal del retiro y no llegamos a cabo la diligencia, porque era una prueba prohibida. Si yo lo realizaba, podría convalidar el acto y ya no podría declarar una nulidad a futuro. Hay que tener cuidado y hay que estar atentos siempre en las diligencias que tengamos. Recordemos que la prueba prohibida puede ser convalidada. La prueba ilícita no, pero la prueba prohibida puede ser convalidada si es que tú no te das cuenta. ¿Correcto? Les he traído aquí una jurisprudencia también importante que considero que deben tenerla en cuenta para que ustedes pues sepan de dónde nace todo esto. Sentencias del Tribunal Constitucional, miren el año, 2003 y 2004. La 2053-2003 y la 1058-2004 que nos señala lo siguiente. La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, constitución o legalidad procesal del código. De modo que la misma deviene procesalmente inefectiva e inutilizable. El juez tiene que excluirla, no la puede valorar, porque si la valora, estaría incurriendo en vicio, y el vicio recae en nulidad. ¿Correcto, amigos? Esas son dos sentencias que dicen lo mismo, en el fundamento 3, en la primera, y en las fojas 16 al 23, en la segunda. ¿Correcto? Nos dice que las pruebas que devienen de ilegales tienen que ser excluidas porque no causan efecto legal. Caso muy famoso en el año 2010 de Alberto Quimper Herrera, seguramente muchos de ustedes lo habrán leído, donde menciona que la prueba prohibida es un derecho fundamental. Ojo, la prueba prohibida es un derecho fundamental que no se encuentra efectivamente plasmado en la Constitución dentro del capítulo 2 de derechos fundamentales, pero recordemos que tenemos un artículo 3 de la Constitución que es también el llamado
cláusula de oro, donde están los derechos que devienen de la dignidad de la persona humana. Y ahí tenemos el derecho al agua, el derecho a la prueba prohibida también, que garantiza a todas las personas que el medio probatorio obtenido con vulneración de algún derecho fundamental sea excluida de cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de una persona. ¿Qué significa esto? No puedes utilizar una prueba prohibida para pretender quitarle la libertad a una persona, porque esa prueba nació irregular, nació viciada, nació contaminada, ¿correcto? Por ejemplo, esto les comento después para no cortar la hilación. Miren, otro caso también bastante conocido en Natalia Foronda Crespo y otros en del Tribunal Constitucional, expediente 2333-2004. ¿Qué nos menciona? Que el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios. Obviamente, la legalidad en primer lugar, encontramos el principio de pertinencia, utilidad, conducencia, oralidad. Estos constituyen principios de la actividad probatoria y al mismo tiempo son límites de su ejercicio. ¿Qué significa límites de su ejercicio? Que el titular de la acción penal, que es la Fiscalía, no puede exceder en sus facultades para pretender recolectar e incorporar pruebas al proceso penal. No puede exceder de sus límites, dado que estaría incurriendo en una falta grave y merecería que el juez lo excluya del proceso penal. ¿Correcto? Ahora, hay una duda, y acá vámonos a la pizarra un momento, porque nosotros hemos mencionado que la prueba efectivamente se recolecta en la etapa de investigación, la prueba se ofrece y se admite en la etapa intermedia, pero recién se actúa en el juicio. Es decir, recién tiene vida en el juicio oral. Pero algunos de ustedes seguramente habrán despertado la siguiente duda. ¿Y dónde queda la prueba anticipada o la prueba preconstituida? Porque estas pruebas no son las que comúnmente conocemos. Miren aquí. Prueba anticipada. Prueba preconstituida. Preconstituida. Prueba anticipada y prueba preconstituida. También son pruebas, obviamente. También se valora, obviamente. Pero tiene un tratamiento distinto. Ambas tienen algo en común, estimados amigos. Ambas tienen algo en común, que es la urgencia o la necesidad en su actuación. ¿Por qué? Porque es irrepetible. ¿Correctos? En ambos tienen la siguiente cosa en común, que es una prueba que si no se realiza de manera urgente en el momento, cuando llegue el juicio oral y se pretende actuar pruebas, esta prueba ya no va a existir en la realidad. Por lo tanto, vamos a perder una oportunidad de poder esclarecer los hechos. ¿Correcto? Pero hay una diferencia, estimados amigos. La prueba anticipada se realiza en audiencia, pero fuera del juicio oral. La prueba preconstituida se toma en cuenta en el juicio oral. ¿Correcto? Es decir, se hace la etapa de investigación. ¿Cuál es la prueba anticipada por excelencia? La cámara Gesell. La cámara Gesell es una prueba anticipada por excelencia.
se realiza en presencia del fiscal, del juez, de las partes, pero fuera del juicio, se hace en etapa de investigaciones. ¿Correcto? ¿Cuál es una prueba preconstituida, estimados amigos? El dosaje etílico. Cuando una persona conduce en estado de ebriedad, se hace una prueba de dosaje etílico, examen de alcoholemia. Esto es una prueba preconstituida, porque lo realiza solamente el policía. No hay audiencia. Solamente lo realiza el policía y queda en actas, queda un certificado. Y ese certificado tiene validez y actuación para juicio oral. Esto de aquí no espera el juicio para que se actúe, sino que ya tiene validez de la investigación. Desde la investigación se realiza una prueba anticipada. Por ejemplo, tenemos un testigo que está desahuciado. El testigo más importante del juicio, que él estuvo presente y sabe todo sobre el caso, un testigo protegido, está en desahucio. Le quedan pocos días de vida. Prueba anticipada. No podemos esperar hasta el juicio oral porque se muere y no lo tenemos. Perdemos información relevante. Por lo tanto, lo llevamos a cabo en la etapa de investigación. El Código Procesal Penal establece cuáles son las causales y establece cuáles son los delitos y los motivos por los cuales debemos llevar a cabo una audiencia de prueba anticipada. Por el contrario, la prueba preconstituida no tiene una base legal establecida, porque mayormente se traduce en actas. Por ejemplo, actas de allanamiento, lo que hace la policía con el fiscal en una intervención. Se llena actas. Estas actas pasan al juicio como documentales, pero se llevaron a cabo en la etapa de investigaciones, pero recién se actúa en juicio. ¿Me dejó entender? Actas, peritajes que se hacen en la misma, oficiales que se hacen en la misma diligencias, documentos donde recién toman su importancia y valoración en el juicio oral. Sin embargo, en la prueba anticipada no se espera el juicio oral para actuarlo. Lo hacemos de una vez por el peligro de extinción, porque en ambos es la urgencia y la necesidad en llevarse a cabo. ¿Correcto? Ahora pasamos a las diapositivas, estimados amigos. Hay una pregunta acá, veo en el chat, que dice: ¿los informes de Contraloría también son pruebas preconstituidas? Correcto, estimado Edwin. Es correcto, los informes de Contraloría también son prueba preconstituida. Continuamos entonces en las diapositivas. Cuando estamos en la etapa intermedia, estimados amigos, en la regla general del proceso, nosotros mencionamos que la prueba se ofrece en etapa intermedia formalmente para que el juez lo pueda admitir. ¿Y cuál es el criterio del juez para que pueda admitir una prueba? El artículo 352, numeral 5, nos da la respuesta. La admisión de medios de prueba ofrecidos requiere, es decir, ¿qué necesito para que mi medio de prueba ofrecido sea admitido? Necesito dos cosas muy puntuales. Que la petición, es decir, que mi solicitud de ofrecimiento tenga la especificación, y por eso está en rojito, del probable aporte a obtener. Con el ofrecimiento de mi testigo, de mi documento, con el ofrecimiento de mi peritaje, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Cuál es el aporte probable? ¿Cuál es la pertinencia, la congruencia y la utilidad? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué voy a buscar con ese medio de prueba ofrecido? Lo tengo que fundamentar, lo tengo que describir. Y número 2, que el acto probatorio propuesto, es decir, mi ofrecimiento, lo que ya le he mencionado, sea pertinente, sea conducente y sea útil. ¿Correcto? Ahí son dos cosas puntuales. Más allá de la conducencia, la utilidad y la pertinencia, tiene que desarrollarse cuál es el aporte probable de esa prueba ofrecida. ¿Para qué? Para que en este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba sea actuado oportunamente en el juicio, porque en el juicio es donde se actúan pruebas, ¿correcto? El pedido de actuación de una testimonial, un testigo, o la práctica de un peritaje especificará el punto que será materia de interrogatorio o el problema que requiere la explicación especializada. Por ejemplo, si yo ofrezco un testigo, lo ofrezco para que declare sobre tal cosa puntual. Ofrezco un peritaje porque el objeto de investigación me logra demostrar la culpabilidad o me mantengo inocente aún en la investigación. Estos son los dos requisitos
que se requiere para que una prueba sea admitida. Este es el criterio que el juez utiliza para que la prueba sea admitida. Jonathan me dice, ¿qué artículo? 352, numeral 5, estimado amigo. Es ahí donde encontramos cuál es el criterio del juez para admitir tu prueba ofrecida. ¿Correcto? 352, numeral 5, no se olviden. Ahora, entrando a la valoración de la prueba. La valoración se hace después de haber recolectado, has ofrecido, te han admitido, la has actuado, vas a valorarla. ¿Y para qué lo valoras? Para poder emitir un pronunciamiento final. ¿Vas a romper con la presunción de inocencia o lo vas a mantener inocente? Procesalmente hablando, ojo, procesalmente hablando. Una cosa es la condena procesal y otra cosa es la condena social, que es muy distinto. Pero la valoración se utiliza para emitir una sentencia, ¿correcto? Ya sea absolutoria o condenatoria. En nuestro Perú, nuestro sistema procesal peruano tiene relación con el sistema de la libre valoración o también llamada la sana crítica. El juez va a valorar conforme a lo proporcional, no va a emitir un criterio o un pronunciamiento en base a lo subjetivo, se va a llevar a cabo a partir de las máximas de la experiencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no existen directivas o parámetros legales y los jueces apreciarán libremente la prueba, pero conforme a las reglas de la lógica de la experiencia y la crítica y debida razonabilidad. Es decir, el juez no tiene un plan de valoración de una prueba. La ley no le dice tienes que valorarlo así, así, así. El juez tiene la sana crítica en base a la experiencia y a la razonabilidad de sus argumentos. Porque se supone que el juez conoce de derecho y aparte que tiene un criterio que le ayuda a solucionar conflictos. Recordemos que el proceso penal y el proceso en general es un sistema de resolución de conflictos heterolitiga. Tiene un nombre técnico bastante particular. Heterocompositivo. Es decir, que un tercero resuelve el conflicto de ambas partes. Que en este caso es el juez. Y el juez tiene que ser imparcial. El juez no puede inclinar sus razonamientos en base a subjetividades ni tampoco, por ejemplo, hay ciertos temas que van de la mano de la susceptibilidad. Es ahí donde el juez comete un error. ¿Correcto? Pero para valorarlo utilizamos estos criterios. Estimados amigos, estoy presto a las preguntas que tengan en el Zoom, que tengan en la caja de comentarios de las redes sociales. En mi TikTok también voy a revisarlo, pero ha sido un placer, estimados amigos. Un gusto estar otra vez aquí en juris.p y si es que hay otra oportunidad nos veremos para hablar sobre otros temas interesantes de litigio, pero por ahora quedo atento a sus preguntas. Gracias, estimado doctor, por la ponencia. Antes de poder